ahora me atoré. Ahí está. Ahí estoy, desatorándome el cubrebocas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros. Estamos, la verdad, muy contentos de regreso después de este break. Está siendo un día intenso, sumamente emocionante, lo que es culminar este encuentro. Gracias a todos nuestros participantes presentes y virtuales que ahora mismo voy a presentar. Tenemos un panel de verdad muy interesante. Se llama Resiliencia y Educación Socioemocional. Para este tema nos acompañan aquí presencialmente en el Centro Expositor Poblano Alejandro de Merino, quien es director comercial de Amir México. Además, Mónica Cinco Basurto, que es directora general de Fundación Educa, y Gerardo Minchaca Inman, director comercial de Productos Jumbo. Mientras que agradecemos muchísimo su presencia de manera virtual a Ximena Chao Rebolledo, quien es titular de la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, y a Carolina Pese, docente asociada en la Universidad de Desarrollo de Chile y representando a la Fundación Educacional Seminarium. Bienvenidas sean ellas de manera virtual. Vamos a hacer este panel. Además, me voy a desplazar porque además tengo el honor de moderarlo. Entonces estoy doblemente emocionada. Hay que hacerle de todo, dicen por ahí, ¿no? Hay que empezar a ser multifacéticos. Entonces en ese camino me estoy desarrollando. Muchísimas gracias. Una charla que se me hace por demás interesante, ya la estábamos empezando a desarrollar en este momento. A ver, dicen que ante la crisis, en un panorama positivo, óptimo, creces, pero también de la mano entendemos que viene con un tumulto de emociones que además vivimos y revivimos con este asunto del COVID-19, con esta pandemia. Y entonces para mí era como increíble que en este mismo escenario hemos escuchado reiteradas ocasiones la palabra, la emoción, frustración. ¿Cuántos lo sentimos de tantas maneras? Y entonces el aburrimiento, y entonces esta que era una, no sé, tristeza, todo lo íbamos manejando de maneras diferentes. Se me hace increíble que niños, niñas decían, oye, estoy estresado, estoy estresada. Yo no sé ustedes, cuando yo era niña no escuchaba, yo nunca dije que estaba estresada. Yo no escuché a mis compañeritos decir, espérenme, oye, estoy estresado. Y de verdad, es lamentable que un niño te diga, siento estrés. Yo a mis hijos les preguntaba, ¿pero sí sabes lo que es el estrés? Entonces, como para entender si estábamos en el mismo canal. Entonces, niños, niñas, jóvenes, adultos estresados, este tipo de emociones, si no aprendemos a canalizarlas de manera positiva, pues derivan en depresiones, y el enojo se exponencia y entonces es ira, y este aburrimiento es una desolación y una desesperanza que nos va consumiendo. Entonces, ante esto encontramos ahora un panorama donde es urgente ya dar una mirada a qué está sucediendo, este panorama socioemocional, y entonces aquí tener que llegar a una crisis para reafirmar que tenemos que prepararnos, niños, niñas, maestros, en este desarrollo, en este control de nuestras emociones, la inteligencia emocional. Y particularmente cuando nos encontramos, ya ahora lo vemos, en situaciones desafiantes como esta, por supuesto, ni qué decirlo, inesperada. Entonces, bajo este contexto, vamos a abordar el siguiente contenido de la educación socioemocional en México y América Latina. Además, las acciones, las estrategias, las iniciativas que pueden trazar este necesario camino que ya encontramos hacia el bienestar emocional, decíamos, de niños, niñas, jóvenes y docentes. Vamos entonces a platicar con nuestros amables panelistas, vamos a ir rolando las preguntas, pero mira, me gustaría comenzar de manera virtual. Ximena, si me haces el favor, esta pregunta va dirigida para ti. Entonces, ya decíamos, en cuanto a este panorama donde estamos situados, las consecuencias, ¿y cuál consideras tú que es nuestro panorama actual, después de ya
2 años, más de 2 años de pandemia, de contingencia sanitaria. Adelante, te escuchamos, Ximena. Muchísimas gracias por darme la palabra y muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Pues mira, como ya lo mencionabas y lo mencionaban con bastante claridad, hemos vivido ya lo que van a ser casi 2 años, ¿verdad? Continuos, además de una situación de incertidumbre, de inseguridad sanitaria también y de disrupciones varias en distintas áreas, y la educativa pues no fue una excepción. Y entonces en ese sentido podríamos decir que a lo largo de este tiempo, investigaciones que realizamos incluso desde la Universidad Iberoamericana o de la universidad junto con la UNICEF, etcétera, pues vamos encontrando que efectivamente hemos estado viviendo en un estado de riesgo psicoafectivo, en donde prevalecen estados que anteriormente no eran tan sobresalientes. No es que no existieran, es que no eran tan significativamente presentes o digamos, pues sí, presentes en la vida de los estudiantes y las estudiantes, sobre todo los niños y las niñas, ¿no? Nos encontramos también en una situación en donde hay riesgos conductuales. Estamos ante un panorama de niños que, como ya bien mencionabas, han padecido de estrés, pero también de ansiedad. Y a mí me parece que estos dos son un ingrediente que tendríamos que tomar en consideración justamente dentro de la escuela, porque afecta el proceso ejecutivo, atencional y del aprendizaje. Y finalmente también depresión, acompañado, decía yo, de un riesgo conductual que tiene que ver con disrupciones tanto del bienestar físico en términos de los ciclos de sueño, los hábitos alimenticios que cambiaron sobre todo durante el confinamiento, y finalmente también durante esta época de mayor confinamiento un sedentarismo aumentado. Y todo ello pues lo necesitamos trabajar con nuestras estudiantes, con nuestros estudiantes, porque el bienestar emocional también depende o está asociado al bienestar físico. Ha habido un aumento, claro, en la violencia intrafamiliar en México. Sabemos que ha aumentado alrededor del 24% sobre un fenómeno que ya estaba presente, pero que ahora, pues digamos, se ha magnificado. Y finalmente, y para mí el dato más difícil de procesar y que me parece que tenemos que atender con urgencia, es el aumento del 12% en el número de suicidios en niños y niñas en edad escolar. Esto es algo que definitivamente nos debería de hacer prender todas las alarmas, como dicen, de tal suerte que pudiéramos empezar a hacer un proyecto, un proceso de reparación, de reconstrucción de este bienestar socioemocional, ¿no? Este desgaste emocional y este riesgo psicoafectivo se da en estudiantes, quiero decirles, de acuerdo a estas investigaciones, de todos los niveles educativos, pero más en particular afecta en México a nuestras estudiantes y estudiantes de educación básica, en secundaria y media superior. Es decir, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes son quienes más han recibido los embates, por así decirlo, socioafectivos de esta pandemia, de este momento de, digamos, de contingencia o de disrupción de la cotidianidad. Y más las mujeres, y esto también es un punto que tendríamos que tomar en consideración, cómo apoyamos a nuestras estudiantes de estas edades para que podamos de alguna manera recuperar, regenerar, reconstruir este bienestar socioemocional. Y quiero decir finalmente que este nivel de percepción de bienestar socioemocional está impactando de manera directa o se correlaciona positivamente con la percepción de aprendizaje también. Entonces estamos como en una suerte de fenómeno anidado entre la percepción de bienestar emocional y lo que sería la posibilidad de retomar los aprendizajes particularmente escolares. Agradecemos mucho. Y ante este mismo reto, por favor, ¿querías abundar un poquito, Mónica? Claro, desde luego, primero agradecer a los organizadores la invitación, un saludo a quienes nos acompañan de manera virtual y desde luego aquí a mis compañeros del panel. Y sí, en el mismo sentido de lo que habla Ximena, yo hablo desde mi experiencia como directora de Fundación Educo, una organización que apoya miles de niños y niñas mexicanas jóvenes también a través de proyectos educativos, entre ellos 2 proyectos importantes de educación socioemocional. Y lo que diría es que, desde luego, como todos sabemos, la pandemia trastocó la rutina diaria de los estudiantes, de niños, niñas y jóvenes, y esto generó muchos de estos sentimientos porque nosotros lo vimos y lo hemos vivido en la Fundación a lo largo de estos últimos 2 años y el proceso todavía no acaba, ¿no? Seguimos viviéndolo. Desde, ya mencionaba Ximena, angustia, enojo, ansiedad, temor, pérdida de concentración para realizar tareas escolares, pérdida de sueño.
Y nosotros, regresando al ciclo escolar, este ciclo que está terminando ahora, por ahí de enero, hicimos un diagnóstico en la Fundación con el apoyo de investigadores de la Universidad de Zacatecas y algunas universidades extranjeras sobre cómo estaban regresando los estudiantes, niños, niñas, jóvenes y los docentes a este ciclo escolar. Y en el marco de colaboración para el aprendizaje académico y social, indagamos sobre 6 competencias o 6 habilidades relacionadas con el aprendizaje socioemocional, entre ellas perseverancia, conciencia de sí mismo, regulación emocional, autoeficacia, conciencia social y construcción de relaciones de apoyo. ¿Y qué fue lo que encontramos? Esto se levantó en alrededor de 40 escuelas, en alrededor de una población de 2,000 estudiantes desde preescolar hasta media superior, y coincide mucho con las estadísticas que nos comenta Ximena. ¿Qué fue lo que encontramos? Desde luego hubo variaciones en los niveles educativos, pero encontramos sobre todo en los mayores impacto en la pérdida de niveles de concentración para realizar tareas escolares, como les decía, dificultades para reconocer y expresar emociones, sobre todo vimos el impacto más fuerte en el último año de primaria y secundaria. Sobre todo vimos mucho enojo y frustración y mucha dificultad para mantenerse en calma cuando había situaciones difíciles o incómodas que no podían controlar o que no sabían de dónde venían. Y este diagnóstico, desde luego, hacía que los estudiantes, niños, niñas, jóvenes, se enojaran fácilmente o mostraran indiferencia ante situaciones que estaban ocurriendo. Hay que recordar que en el contexto en el que nosotros trabajamos, que es un contexto en población con alta vulnerabilidad, hubo mucha pérdida de familiares, ¿no? Y esto generó una gran angustia, hubo una pérdida, ya había una condición económica, digamos, complicada, y la pandemia vino a agravar o exacerbar los problemas económicos dentro de casa, y también vimos temas de violencia. Ahora, sobre los docentes, ¿qué fue lo que encontramos? Mucha incertidumbre, mucho temor de cómo regresar a la escuela sin contagiarse, porque muchas de estas docentes, nosotros tenemos 95% de mujeres que están al frente de aula, de tener que trabajar compartiendo el espacio laboral con también la crianza de los hijos en casa. Eso generó mucha ansiedad y desde luego esta brecha tecnológica que, bueno, se cerró un poco porque la pandemia no nos dejó otra posibilidad. Sin embargo, esta dificultad de poder combinar las clases híbridas con el trabajo presencial, porque regresamos a las escuelas por ahí de septiembre, octubre, y ya de manera total en todas las escuelas con las que trabaja Educa a partir de enero. Entonces, también vimos en ellos pues lo que hemos vivido en población general, ¿no? Angustia, ansiedad, incertidumbre y no saber, cuándo terminaría la pandemia. Muchas gracias, Mónica. Ahora esta pregunta me gustaría dirigirla a Carolina. Nos escuchas, ¿verdad? Tenemos audio tuyo. A ver, ¿cuáles son los que consideras los principales desafíos que ahora tenemos que desarrollar las habilidades socioemocionales en nuestras generaciones actuales? Te escuchamos. Muchas gracias. Un saludo muy grande a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Yo estoy hablando desde Chile, desde Fundación Seminarium. Quisiera decir primero que el principal desafío que yo veo, a propósito de que estamos hablando de educación, es justamente la educación socioemocional de nosotros los docentes, los líderes de la escuela, los asistentes de educación en la escuela. Pienso que los currículum nacionales de pedagogía nunca incluyeron la educación emocional, nunca se abordó al ser como seres emocionales, además de seres conversacionales, como decía el filósofo Martin Buber. Entonces, de alguna manera, pienso que estamos recién comenzando a darnos cuenta de las implicancias que tenía la educación emocional y de enfrentarnos a la idea de que en realidad nunca desarrollamos, por ejemplo, resiliencia en los estudiantes. Yo estaba escuchando unos videos hace algunos días del profesor Humberto Maturana, de Francisco Varela, biólogos chilenos que trabajaron mucho con la biología del emocional y la biología del amar, y ahí ya ellos hablaban de la violencia en la escuela, de la violencia en las relaciones entre docentes y escolares. Y entonces lo que yo veo de una manera muy humilde y desde mi propia subjetividad es que en realidad como nunca tuvimos las emociones por delante, obviamente que ante una dificultad tan global, tan fuerte, tan catastrófica como una pandemia, nos trajo estos resultados que son dolorosísimos y que hoy día recién estamos viendo, y de alguna manera ese estar viendo también tiene que ver con que podemos hacer distinciones. Desde la ontología del lenguaje se dice, nosotros no podemos intervenir
en mundos que no podemos distinguir. Hoy día estamos distinguiendo por fin cómo la sala de clase nos resulta tan fría, tan aislada del mundo, tan, para mi gusto a veces alienante también, cuando uno entra a una sala y ve a los niños sentados en hileras, con un timbre que suena, se paran, un timbre que suena, silencio, quédense callados, quédense quietos, silencio, timbre nuevamente, cállense, la ropa, no sé, distintas cosas, tan alienante. ¿Quién ha aprendido a amar en una sala de clases, realmente? Sobre todo con la tradición que tenemos los latinoamericanos, de unas salas del siglo XIX, disciplinantes, de cuerpos dóciles como totalmente centrados en una visión de un docente que sabe la verdad. Entonces, claro, de alguna manera cuando el espacio, el ambiente se pone difícil, como fue la pandemia, o sea, que todo lo perdimos de alguna manera, no teníamos colchón emocional para sostenernos. Y entonces por eso hoy día, para mí al menos, que visito muchas escuelas en el sur de mi país, donde estoy en contacto con muchísimos docentes, líderes en educación, decir, bueno, nosotros somos seres emocionales, partamos por ahí, después se pone en acción el neocórtex, el pensamiento, pero primero nosotros debemos sentir emociones expansivas, que nos hagan sentir que hay muchas posibilidades en el horizonte. Los niños en la sala de clases casi no ven posibilidades, no ven acciones posibles. Además, a nuestros docentes, a mí como docente, nadie nos enseñó a habitar emociones expansivas que son profundamente contagiosas para los estudiantes. Por lo tanto, el estar permanentemente silencio, cállese, aprenda, está totalmente en contra de lo que significa aprender. Y desde ahí recuerdo a Begoña Iberola, que parte su libro Un aula emocionante. Ella cita a alguien que en este momento no me acuerdo, y ella dice: a nosotros los docentes nos enseñan contenidos, pero no nos enseñan lo más importante, cómo aprende el ser humano. Los seres humanos aprendemos gracias a las emociones, después gracias al neocórtex, pero principalmente gracias a cómo nos sentimos. Y entonces ella dice, citando a esta persona, dice: en la enseñanza de la pedagogía se nos enseña a diseñar un guante sin haber visto jamás una mano, diciendo, no tenemos idea cómo funciona el sistema límbico, cómo nos emocionamos, cuál es esa biología del emocionar ante el aprendizaje y ante las dificultades de la vida. Y entonces desde ahí pienso, por supuesto, no pudimos desarrollar resiliencia si en la escuela no la enseñamos. Generalmente cuando uno ve toda la enseñanza parvularia, uno ve los niños con emociones expansivas, aprendiendo curiosidad, aprendiendo a convivir con otros, y entran, por lo menos acá en Chile, entran a la enseñanza básica y se transforma en una cárcel la vida. Como decía Foucault, entre la cárcel y la escuela no hay mucha diferencia. Entonces, por supuesto, que la vida emocional de nuestros estudiantes es precaria, es pobre, tienen pocas posibilidades de salir adelante si emocionalmente no tienen herramientas. Eso me apasioné un poco, pero por ahí iba. Oye, pero me encanta porque nos contagias tu energía, a pesar de que estás a la distancia, de verdad te sentimos súper cerca. Gracias por tu aportación. Y ahora vamos con ustedes, caballeros, si un desafío que consideren que se tiene que resolver. Alejandro de Merino, por favor. Sí, comparte. Claro que sí, muchas gracias y muy interesante el aporte de todas las compañeras que han platicado. De verdad que creo que es un tema que da para ahondar muchísimo. Yo particularmente soy director comercial de AMIR, que es una academia, un centro de formación para médicos que tienen ahora sí que este objetivo de llegar a alcanzar una especialidad aquí en México a través del examen del nacional, que luego quieren hacer un posgrado, que tienen una meta clara, que vienen trabajando hace muchísimos años para poder ahora sí que lograr una meta. Y nos hemos dado cuenta ya hace varios años, y creo que la pandemia vino, entre otras cosas positivas, a lo mejor a delatar o a destacar cuáles son esos espacios de los cuales carecemos porque no los hemos trabajado o abordado lo suficiente, como comentaban recién nuestra compañera ahí de forma virtual. Y creo que justo tiene que ver con esto, como más que generar un problema, creo que delató un conflicto o un área de oportunidad. Nosotros siempre hemos manejado desde nuestro centro de formación la posibilidad de estudiar de forma presencial,
o la posibilidad de hacerlo totalmente de forma virtual, 100% en vivo, con todas las mismas herramientas, intentando integrar un sector que a lo mejor presencialmente no se podía manifestar, ¿no? Frente a esto teníamos un porcentaje muy claro que era cerca de un 80% de nuestros alumnos, que hablo de un volumen muy alto, pretendían sí o sí forzosamente estar en el aula. Cuando la pandemia viene a impedir esta posibilidad por cuestiones evidentes y de salud que todos conocemos, sucede que tuvimos que empezar a recordarles que existía esta parte virtual y que no iban a sacrificar nada. Y la respuesta que tuvimos fue muy negativa porque la mayoría de las personas realmente rechazaban la posibilidad de formarse en línea, decían no me voy a concentrar, no tengo el lugar adecuado, si no tengo un profesor que esté delante de mí, justo como comentaba recién Carolina, diciéndome cállate, siéntate, sonó el timbre, levántate, realmente no lo voy a hacer, o es muy probable que me disperse. Y empezamos a trabajar profundamente sobre eso con un área que es Academy Skills, que tiene que ver justo con todas las habilidades socioemocionales y con un apoyo pedagógico y psicológico al respecto. Y hoy les puedo decir que esta situación que veníamos trabajando y que teníamos esta adversidad de decir, en la realidad no pueden ir al aula, pero tenemos un grupo de profesionales, hablamos de edades de entre 23 y más de 30 años, que no están dispuestos a afrontar la responsabilidad que conlleva la formación virtual. ¿Cómo revertimos eso? Y hoy tenemos aún cerca de 70% de alumnos en la virtualidad que a lo mejor llegaron ahí porque no tenían otra alternativa, pero que hoy cuando se les abre la posibilidad de regresar a la presencialidad ya no la eligen y ya no la quieren. Entonces, este abordaje y este poder cruzar esa frontera de la limitación que a veces nosotros mismos nos ponemos, de pensar que no somos capaces de afrontar un estudio autogestionable, de poder, ahora sí que, ¿qué diferencia hay entre ir a un aula y tener a un sargento enfrente? ¿No? Por supuesto, Carolina, no me refiero a ti, me refiero a este modelo del que tú criticabas recién. Entonces, ¿qué diferencia habría entre eso y el poder autogestionar nuestro calendario, nuestro tiempo de estudio, nuestro tiempo de descanso, que también es muy importante, nuestro tiempo de contemplación y de ocio, ¿no? Que no tiene nada de malo y que justo es una oportunidad para poder ahora sí que ser mucho más productivos a la hora de desarrollarnos. Y a mí personalmente quería volcar esta experiencia porque fue algo que, insisto, nosotros no hemos desarrollado la virtualidad a raíz de la pandemia, sino que la pandemia vino a manifestar que era forzoso, que no había otra posibilidad. Y frente a esto nos encontramos, claro, con frustración, con quejas, con enojos, preguntándonos, ¿y por qué no se puede regresar? Si ya estamos en semáforo verde, ¿por qué no regresamos todavía? Y claro, hablamos nosotros del sector salud, donde tenemos médicos constantemente expuestos, ahora sí que en primera línea de defensa, no solamente de la pandemia, sino de cualquier otro tipo de enfermedad, y no era prudente hacerlo. Entonces, explicar esto y dar a entender a todos, digo, saliéndome del nicho puntual de los médicos, que entendamos todos que al final la gente que asiste a nuestro centro de formación, como cualquiera de los que ustedes conocerán también, tienen supuestamente una meta clara. Y yo que nada más quería proponer justo en este espacio el hecho de decir que cuando uno tiene una meta clara, y nos habrá pasado a todos los que estamos aquí en algún momento, sea cual sea esa meta, profesional o personal, no podemos dejarla inexorablemente en manos de cómo funciona un sistema o de cómo esté en este momento la circunstancia a nivel mundial, y con esto no quiero subestimar que eso haya producido un montón de limitantes, pero sí quiero manifestar que si cada uno de ustedes y de nosotros pues pensamos y hacemos memoria en qué momentos nos hemos enfrentado a dificultades que si no dependían de nuestra voluntad no la hubiéramos logrado cambiar, seguramente no hubiéramos llegado a donde estamos cada quien. Y creo que eso también abre otra brecha, que es, hay una parte que sí hay que contener, que sí hay que comprender y que sí hay que desarrollar y apoyar, y es entender esto que comentaba Carolina y que también comentaba Ximena, que es nosotros todos somos seres emocionales. Yo no solamente soy director comercial de AMIR, también soy actor. Como actor yo trabajo con mis emociones, soy un actor activo, trabajo todo el tiempo en series, películas, lo que sea, y estoy acostumbrado a afrontar al ser humano desde su emocionalidad. Y eso, creo, me permite a mí integrar y darme cuenta que por muy médico que seas, por muy científico, por mucho conocimiento exacto que tengas, si tú no tienes el valor de entender quién eres, qué quieres, cuál es tu valor personal, cuáles son las herramientas que tienes que desarrollar en ti, de nada sirve. Porque luego entonces se enfrenta el médico-paciente, les habrá pasado supongo, y nos tratan como si fuéramos un manual. ¿Qué te duele la cabeza? Tómate esto, porque aquí dice claramente que para esto es esto. Pero somos seres mucho más complejos.
Y con esa complejidad necesitamos comprender al otro y comprendernos a nosotros como personas que si no cuidamos nuestras emociones, y con esto quiero decir, insisto, delegándolo por supuesto en un sistema que sea funcional a esa necesidad, pero a la vez entendiendo que si el sistema no responde de forma automática, no podemos ahora sí que victimizar esa situación y decir, es que como en la escuela no me dan, porque también hay una familia, porque también hay un grupo social, porque también está la capacidad de uno poder empezar a enfrentarse con eso. Y creo que en este cambio social, que no depende ahora sí puntualmente de la institución, creo que nace como una necesidad esencial, que en la casa nos miremos, que en la casa sepamos cómo está el otro, cuál es su necesidad, que en verdad nos conozcamos y que más que pretender que nuestro hijo, nuestro hermano, nuestra tía sea un exitoso profesional, sea primero una exitosa persona. Y entendiendo por exitosa persona es una persona que se conoce a sí misma y que por lo tanto puede marcar la diferencia de su camino, de sus elecciones, de sus decisiones. Con esto les quiero decir que hoy la realidad que afrontamos fue la de convertir esta negación hacia la virtualidad a una total aceptación, donde estas personas que ya están instauradas en este método virtual no desean regresar a la presencialidad, porque hoy la presencialidad implica traslado, pérdida de tiempo, implica recursos económicos y otras cosas que teniendo la posibilidad de hacerlo de forma virtual, pues realmente careció de sentido. Pero para eso hubo que romper con esta creencia falsa de que si no tenemos a alguien que nos está diciendo el cómo, el cuándo, el dónde y en qué momento y en qué instante sí, en qué instante no, si no dependemos de la constante aprobación del otro, sí podemos marcar la diferencia en nuestro camino. Eso es lo que yo quería exponer y esa es como fue la dificultad que atravesamos y creo que se relaciona mucho con lo que están ahora sí que planteando, porque tiene que ver no solamente con las carencias que puede tener un sistema que sigue estando en algún punto retrógrado o con una visión del mundo que a lo mejor hoy no encaja o no empatiza por las cosas que han sucedido, pero que sí manifiestan que todo ser humano cuando empieza a cuidar sus emociones, su sensación, sin consentirla, bien, porque si viene un alumno y me dice, es que yo estoy enojado porque no puedo regresar, pues tienes dos opciones, adaptarte o enojarte, frustrarte y fracasar. Es que no hay otra opción en mi forma de ver. Claro. En lo que a mí me ha mostrado la experiencia. Eso es todo lo que yo quería aportar. Muchas gracias, porque también quiero que Gerardo, por favor, nos aporte en este mismo. ¿Cuál desafío? Menciónanos un desafío que tú consideres tenemos que ver en este mismo plan. Justamente hablando de esta gran comunidad que tenemos, yo estoy en la parte de la dirección comercial de Jumbo y Jumbo desarrollamos parques públicos, desarrollamos áreas recreativas en los colegios, en las escuelas. Y uno de los grandes desafíos, tanto para las habilidades socioemocionales, justamente es entender a cada una de las zonas. Tenemos un ecosistema, gigantesco, empezando desde los climas desérticos, costa, tenemos jungla y empezando desde ahí, creo que es un desafío importante, primero trabajar con los maestros para entender cuáles son estas habilidades emocionales que tienen que compartir con los chicos y posteriormente, después de esta capacitación hacia los docentes, es cómo vamos a transmitir ese conocimiento de los docentes a los niños e interpretarlo. Básicamente porque no es lo mismo una experiencia de un niño en la playa que un niño en el desierto. Entonces, esta parte también de diagnóstico es un desafío sumamente importante. Es cómo podemos lograr que esas habilidades socioemocionales lleguen adecuadamente a cada uno de los niños y las podamos interpretar. En ese mismo, porque ahí vamos a continuar. Entonces, ¿qué instrumentos podemos implementar? Ya entendemos todos que vamos hacia el mismo canal, pero seguramente habrá diferentes instrumentos que podamos desarrollar para la que bien hemos comentado, la resiliencia, que ahora es esta palabra que escuchamos por todos lados, que recién la conocemos, aunque ya la habíamos enfrentado en otros momentos, pero no tenía justamente esta verbalización. Y entonces educarnos socioemocionalmente para niños, niñas, jóvenes, docentes, que lo estamos necesitando tanto. Menciónenme, por favor, un instrumento. ¿Les parece? Voy a comenzar de esta manera. Gracias. Pues mira, a mí me parece, y tomando un poco lo que decía Gerardo, me parece que el juego es un instrumento poderosísimo para promover
el desarrollo de competencias socioemocionales, no solamente como una herramienta para que los docentes identifiquen necesidades, sino también para que las atiendan y para que promuevan este desarrollo de competencias. Eso me parece fundamental, porque ya hemos visto digamos, el impacto que tiene el juego para otros aprendizajes, ¿no? Entonces, aprovecharlo para el desarrollo de competencias socioemocionales, pues también, desde luego, genera un impacto muy positivo, y no solamente en niños pequeños, no solamente en primera infancia. Yo creo que esto se puede aplicar también en otros niveles. Y otra herramienta que también es fundamental, que yo creo que no debemos de perder de vista, es el tema de la capacitación y formación constante de docentes, ¿no? Me parece que todos los adultos que atendemos niños, jóvenes, niñas jóvenes, tenemos la responsabilidad de atender nuestra salud socioemocional, pero también de aprender herramientas que nos permitan ayudarles a ellos a regular sus emociones y a poder desarrollar estas competencias. Entonces, yo diría que estos dos pueden ser son instrumentos muy poderosos para trabajar estos temas. En este mismo contexto, Ximena, ¿podrías compartirnos instrumentos? Sí, claro que sí. Yo quisiera, sobre todo, decir que cuando hablamos de resiliencia, pues hablamos al menos de 2 resiliencias, entonces los instrumentos deberían de ir encaminados a alguna de ellas. La primera resiliencia es la adaptativa, la que tiene que ver con pasar una situación de tormenta y regresar al lugar en donde estábamos. Yo creo que esto ante la pandemia no es lo deseable. Puede ser, pero no es lo deseable. Más bien tendríamos que dirigir nuestros instrumentos hacia la pandemia evolutiva, hacia la resiliencia evolutiva, aquella que no solamente nos ha sacado adelante, sino además nos ha hecho crecer, nos ha hecho evolucionar, cambiar, es decir, fortalecernos. Y en ese sentido, coincido que el juego es importante, pero yo diría, ¿qué les parece que estas herramientas las agrupamos en 3 R's, ¿no? La regulación emocional, el generar relaciones empáticas y positivas, y además generar rutinas y acciones estabilizadoras que nos generen certidumbre y contención. Y en esas rutinas podríamos tener espacios para el juego, espacios para la concentración, para el trabajo académico, digámoslo así, pero también para la pausa y la activación física. La resiliencia y el bienestar emocional también dependen de la activación física, y me parece que necesitamos introducir esta activación de manera estratégica. Y en términos de las relaciones empáticas y positivas, yo diría, empecemos primero que nada por validar las emociones del otro, es decir, no lo juzguemos, no lo excluyamos porque está pasando por un momento difícil de regreso, por ejemplo, al aula. Trabajemos el sentido de afiliación, la creación de redes de apoyo solidarias dentro de la escuela. Y finalmente, la regulación emocional, me parece que al menos 3 ingredientes. Aprender estrategias que nos permitan calmar o activar el estado emocional, justamente para salir de estos estados aflictivos intensos. Cultivar un optimismo informado, también es importante, un sentido de horizonte, digamos, de esperanza. Y finalmente, cultivar la atención a nuestros estados emocionales y aquellos pensamientos asociados que podrían sesgar o afectar de manera negativa nuestra, justamente, horizonte de esperanza. Agradecemos mucho, Ximena. Vamos a quedarnos virtualmente. ¿Qué te parece, Carolina? ¿Algún instrumento que tú nos quieras compartir, por favor? Bueno, yo no podría estar más de acuerdo con mis otros compañeros y compañeras sobre lo que han propuesto. Me cuesta ahora pensar en uno diferente. Pienso en los 3 dominios del ser humano, el emocional, el cuerpo y el lenguaje, que tiene que ver también con nuestro pensamiento. Yo pienso también la resiliencia como un resultado de haber hecho muchas cosas sobre nuestras capacidades emocionales, sobre nuestro convivir. Hace un tiempo atrás yo leí el libro de Edith Eger, la bailarina de Auschwitz, que lo recomiendo profundamente, y ella habla mucho sobre la resiliencia como una habilidad tremendamente poderosa. Resiliere significa rebotar, como estaba diciendo antes Ximena, significa como bajar, como alguien dice, al infierno, y luego entonces tener esta capacidad de subir. Ser resiliente no significa las personas que siempre lo están pasando bien a pesar de las dificultades, sino que por el contrario, haber atravesado el infierno y salir del infierno mejores, como decía Ximena, ojalá haber evolucionado. Yo me inclino muchísimo, pero muchísimo por lo relacional, por las habilidades conversacionales. Pienso que nuestras habilidades conversacionales se podría decir que afectan profundamente nuestra emocionalidad afecta nuestras conversaciones, y también nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en una casa, en una sala de clases,
cuando las conversaciones son de calidad, es decir, sobre lo que sienten las personas, hay más resiliencia. Respecto de lugares, casas, escuelas, donde se habla solo de lo que se ve y no de lo que se siente, por lo tanto, las relaciones son más débiles, hay menos vínculo. Nosotros los seres humanos, al ser seres conversacionales, creamos relaciones con otros. Nosotros no podemos decir que tenemos relaciones con personas con las que no conversamos. Y mientras más íntima es la conversación que sostenemos con otro ser humano, le llamamos entonces el círculo de hierro, que puede ser nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros mejores amigos. Y desde ahí entonces se van alejando nuestros círculos a partir del tipo de conversación que sostenemos. Yo voy a dar un ejemplo que quizás es muy básico, pero me encanta mostrarlo. Yo estoy permanentemente visitando escuelas en mi país y observo muy rápido cuando se está habitando emocionalidades expansivas como la fe, el optimismo, la esperanza, la curiosidad, la felicidad, que no es todo el tiempo, pero que se nota que se respira ese aire. Son estudiantes que me miran a los ojos, por ejemplo, cuando yo llego, que me hacen muchas preguntas, que tienen curiosidad por saber quién soy yo y qué estoy haciendo ahí. A diferencia de lo que me pasa en otras escuelas donde los estudiantes no me miran cuando entro, no me hablan, no se quieren vincular conmigo. ¿Y qué cosas he visto yo en la experiencia? Como decía antes, por ejemplo, en una escuela donde antes de entrar a la sala de clase, el docente o la docente los forma, además los pone de menor a mayor o como según la estatura, entonces además vamos etiquetando. Yo siempre, por ejemplo, fui de las más chicas en mi escuela, entonces yo siempre era la primera de la fila y me daba pena y rabia porque siempre era como la chica, la pequeña, versus mis compañeras gigantes. Y entonces esos estudiantes están alienados. A los niños se los hace entrar en silencio a la sala de clases, tienen que sentarse y rígidamente buscar sus cuadernos, y los docentes dicen qué cuaderno sacar, qué lápices sacar, etc. Y los niños en hileras, como decía yo, mirando nucas. En otra escuela yo veo un ambiente expansivo, donde se ven acciones, horizontes posibles en el ambiente, con mucha conversación, y entonces la profesora, antes de entrar al aula, hace círculo con sus estudiantes. Hacen círculo y conversan, cómo estoy hoy día, cómo me fue, con quién tengo un problema, incluso se resuelven a veces problemas de relaciones en el círculo. Los primeros días de círculo, los estudiantes estaban silenciosos y apenas hablaban, pero la profesora me contaba, al cabo de 6 meses de hacer círculo de 5 o 10 minutos, los vínculos de los estudiantes son poderosos. Y al ser poderosos, entonces son protectores. Y eso hace que los estudiantes, en vez de estar secretando cortisol en el aula, que es una hormona súper agresiva, como de malestar, de estar enojada, van a secretar oxitocina, que es una hormona de mirarse a los ojos, de sentirse querido, de sentirse amado, de sentir que está junto a otros en esta existencia increíble y misteriosa. Entonces el aula se transforma en algo diferente. Y yo creo que lo mismo puede ocurrir virtualmente, como decía antes nuestro compañero, sobre los estudiantes que no quieren volver a la presencialidad. También virtualmente podemos hacer contextos amorosos. Sí. Yo trabajo también como coach con docentes pedagógicamente, y podemos generar estados emocionales expansivos a través de pantallas y sentirnos amados. Pero a veces eso lo hemos mirado como algo débil, algo como prácticamente demasiado hipersensible, que no está asociado a la razón. Y yo creo que ahí es donde nos devenimos en estados de ánimo que no nos sirven para cruzar infiernos como fue la pandemia, y quizás que otros también. Te agradezco mucho. El tiempo apremia, pero quiero, Gerardo, compárteme por favor un instrumento que tú nos quieras abonar. Sí, claro, estamos viniendo de la pandemia justamente y estábamos encerrados. Un instrumento
que está comprobado es tener áreas recreativas en los colegios, áreas de estimulación. Dicen que los primeros del 1 a los 5 años el niño tiene que tener todas las estimulaciones y tiene que estar jugando, y si no se juega en un futuro, si no se gatea, no va a tener las habilidades de equilibrio, no va a poder nadar, no va a poder correr, no va a poder equilibrarse. Y justamente también en la edad, es impresionante, entre la edad de los 7 a los 11 años, la Organización Mundial de la Salud en 2019 mencionó que el 76% de los niños en un promedio mundial son inactivos, porque no tenemos en las escuelas áreas recreativas. Cada vez las escuelas se tienen que hacer verticalmente o se reducen, y necesitamos el juego, necesitamos columpios, subibajas, pasamanos, resbaladillas, necesitamos paredes para escalar, necesitamos elementos de parkour, elementos de calistenia, necesitamos elementos donde los niños se activen físicamente. Y también tenemos el 84% de las niñas entre los 7 y los 11 años son inactivas en el mundo. Y por eso luego tenemos a una obesidad tan grande, y eso afecta a justamente a las socioemocionales. Entonces, ahí es un punto importante. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta porque estamos de verdad en eso, en este panel, muy emocionados. Entonces, vamos a continuar con esta emoción. Y ahora, ¿consideras, Alejandro, es para todos los panelistas? Vamos a ser un poquito más breves para que podamos participar todos, ¿les parece? ¿Cómo recuperar y regenerar estos efectos socioemocionales y educativos causados por la pandemia en niños, niñas, adolescentes y nuestros docentes? Por favor. Bien, pues creo que un poco lo dijimos entre todos, no queremos recuperar, queremos evolucionar o modificar. Entonces, justo basándonos en la pregunta esta, creo que todo lo que sucedió con la pandemia es un delator de esas cosas que ya no están funcionando o que vemos que van a ser más productivas si vamos hacia otra línea. Yo nada más que quería decir rapidísimo, Sí, justo con lo que estaba comentando por él, favor. tiene que ver con esto de si un instrumento podría ser los límites junto con el tiempo de ocio. Cuando digo los límites me refiero a, tú hablabas de las resbaladillas, del tiempo de dispersión, del park hour, de la actividad física. Todos tenemos hoy este aparato. Este aparato creo que es un gran dispersor de la conexión con uno mismo, con nuestros compañeros, con nuestros semejantes. Cuando el niño no está en la escuela, o cuando el estudiante de la generación que sea, o el ser humano de la edad que sea, no está en su actividad profesional, está en el teléfono, o está en la televisión, o está en el videojuego, o está en cualquier otra cosa que le permita seguir como en una actividad que no es como a lo mejor en algún momento de nuestras vidas nos ha tocado, de salir a jugar a la calle, de hacer todo tipo de cosas. Ok, hoy es otro mundo, es otro contexto, a lo mejor no nos sentimos seguros de dejar que nuestros niños salgan en la bicicleta a pasear, pero seguramente habrá otras actividades que puedan reemplazar. Entonces creo que también el límite de la hiperactividad está padre, porque va a promover también un tiempo de me relajo, me calmo, no pasa nada, no hay que siempre hacer algo. Y desde ese vacío, desde ese silencio, vamos a poder también encontrar mucho más de esto, de quién es el otro, de quién soy yo, y creo que es una de las cosas también importantes, ¿sabes? Que a veces tenemos tendencia a qué voy a hacer mañana y qué voy a hacer ahora, y ya terminé esto y después qué sigue, y después qué sigue, y después qué sigue, ¿no? O no terminaste este evento y te preguntan ¿y cuál es el próximo, no? Entonces digo, el tiempo de parar y de disfrutar y de aprovechar creo que es un gran canalizador para poder conocernos a nosotros, a nuestra necesidad, y así tomar decisiones que no hemos tomado hasta ahorita, a lo mejor con toda fidelidad para cómo somos y cómo nos sentimos. Mónica, por favor, dime, ¿recuperamos? Gracias. Fíjate que yo pensaría en 3 elementos. El primero es que deberíamos de reconocer y poner en la agenda como prioridad que la salud emocional de niños, niñas, jóvenes y docentes tiene el mismo nivel de prioridad que salvaguardar la salud física de las personas. 2, me parece que en las escuelas deberíamos de generar espacios para dar herramientas a los docentes para conocer sus emociones y autorregularse y poder transmitir esto a sus estudiantes. Y 3, diría que hoy más que nunca necesitamos un trabajo de mayor fuerza, de mayor colaboración entre padres y madres de familia y el trabajo que realizan dentro de las escuelas los docentes. Vamos entonces, Ximena, con esta misma pregunta, por favor. Claro. Mira, yo lo reduciría diciendo que necesitamos trabajar sobre y desde las emociones. Es decir, hay que trabajar sobre lo que son las emociones, aprender capacidades socioemocionales para cultivar la inteligencia emocional de estudiantes, docentes y de las familias. Y luego trabajar también desde las emociones nuestras pedagogías. Es decir, saber que existe una contribución positiva o no de las pedagogías a las emociones y por lo tanto al aprendizaje. Esto quiere decir que necesitamos aprender a manejar dentro de nuestra didáctica
didáctica, dentro de nuestra planeación educativa, la tensión emocional, el estrés. El estrés hasta cierto punto es benéfico, pero el estrés en exceso nos lleva a una situación justamente pues de malestar o de poco bienestar emocional. Entonces yo diría, maestros, maestras, familias, trabajemos sobre las emociones, aprendamos a cultivar nuestras habilidades socioemocionales, pero trabajemos también desde las emociones, implementando didácticas que motiven, que alimenten la sorpresa, la curiosidad, la creatividad, la colaboración, el diálogo, la cogeneración de nuestros estudiantes, de tal suerte que esas emociones que permeen el espacio áulico pues sean benéficas, no solamente para el aprendizaje, pero también para la propia percepción de bienestar emocional. Entonces, rapidísimo, Carolina, ¿regeneramos, recuperamos? ¿Cómo estamos entonces ahí? Oriéntanos. Yo digo regenerar y pienso, yo muy corto pienso esto. ¿Yo estoy en el aula para que mis alumnos sepan o estoy en el aula para que mis alumnos piensen y sientan? Y desde ahí pienso que hay un enfoque completamente distinto. Entonces, yo me quedo con el convivir, con el amar. Desde ahí todo funciona. Es el predictor de éxito, en todo sentido. Muchas gracias. Gerardo, por favor, ¿cómo podemos? ¿Algún instrumento para regenerar justamente de esto de lo que se trata nuestro panel, estos efectos socioemocionales? Porque dicen que ya recuperar, pues ya para qué, ¿verdad? Mejor vamos a regenerarlos. Sí, justamente, bueno, en mi tema es dar espacios, no justamente recreativos como tal, pero sí tenemos que sacar a los niños en la misma escuela, sacar a los niños a áreas sombreadas, a áreas cómodas, a tener esta resiliencia de un espacio bonito, verde, cómodo. No todo tiene que ser en el aula, tenemos que sacarlos, tenemos que motivar esta parte de aire, necesitamos activarlos. Justamente es una herramienta importante y es regenerar, venimos de algo de estar encerrados, hay que sacarlos, hay que estar allá afuera, hay que hacer actividades en el exterior y hacer manualidades, ejercicio, brincar, examinar, ver, observar, cerrar los ojos. Entonces, todas estas emociones, pero que se hagan en conjunto con la educación formal en el exterior. Te agradezco. Mira, vamos a quedarnos contigo para ya la que sea nuestra última pregunta y porque queremos darle paso a nuestro público presente y virtualmente. En este específico, a ver, quiero saber, ¿tú qué papel consideras que está jugando la tecnología en nuestro desarrollar las habilidades socioemocionales y qué implica el desarrollo de estas capacidades en el siglo, en este momento en el que estamos viviendo? Sí, podemos ver la tecnología como algo terrible por la cuestión de estar pegados al celular, pero por el otro lado tenemos unas aplicaciones excelentes. Podemos tener análisis, observación, diagnóstico justamente de cómo va avanzando los maestros en un lado, que entiendan ellos que están avanzando, una evaluación que está funcionando con alguna aplicación, con cámaras analizando a los chicos cómo están evolucionando. Ahora, los niños cambian y sus actitudes emocionales son diversas en base al clima, a lo que le dijo el compañerito, a lo que dijo la mamá el día siguiente, si desayunó, si no desayunó. Entonces la tecnología tiene que ayudarnos justamente a través de videos para identificar y diagnosticar constantemente cómo vamos avanzando. Pues escucho a Alejandro, por favor, en el papel de la tecnología. Justo, nada más ese aporte. Creo que ahí también se abre la posibilidad o la necesidad más bien de que quienes estamos a cuidado de alguna manera de cualquier persona que está en formación, también tener, ya seamos familia, profesores, cuerpo educativo, etcétera, pues tener también justo salirnos de esa invisibilidad en la que entramos para con nosotros y para con los demás, de forma tal que también, como tú dices, por supuesto que hay una parte de la tecnología súper productiva. Ahora, vele explicar a un niño que en vez de descargar TikTok, mejor se descargue una aplicación que le va a servir para tal cosa, creo que también requiere de un acompañamiento. Con esto no es una crítica directa hacia ningún medio, pero me refiero justo que en verdad el daño me parece que no está en la herramienta como tal, sino en para qué usamos, cuánto usamos y cómo usamos las herramientas. Entonces, justo además era como aportar eso de que creo que la tecnología
evidentemente nos ha traído, por ejemplo, hoy a poder compartir este foro con personas que están a la distancia, desde Chile, bueno, pues ahí Jimena, desde donde estás en Ciudad de México, perfecto, cada quien desde su spot, y podemos generar algo que está muy padre, porque como mínimo nos invita a todos a la reflexión, ¿no? Ahora, de la misma manera, podríamos estar teniendo otro espacio de dispersión con la misma tecnología. Entonces creo que un poco es esa reflexión y saber que el rol justo de los padres, de los educadores, de las madres y de tal, no puede ser un rol ausente. O sea, la tecnología no puede ser una herramienta para seguir ocupando el tiempo sin que eso nos genere a nosotros una responsabilidad. Ahí estamos, 1 minuto, Mónica, por favor, me gustaría escucharte a ti y también a Carolina y a Ximena, 1 minuto para acá. Gracias. Bueno, pues me parece que la tecnología hoy, desde hace muchos años, llegó para quedarse, y el impacto que podría tener en la educación socioemocional va muy de la mano del impacto que ha tenido en los aprendizajes generales, ¿no? Entonces yo diría que desde luego nos sirve como repositorio de conocimientos, como un medio para capacitar docentes, para capacitar estudiantes de largo alcance, ya lo decía Alejandro, pero también creo que hace falta todavía trabajar cuál es el impacto que genera en las emociones de niños, niñas y docentes, trabajar a través de medios tecnológicos. Entonces me parece que por ahí todavía tendríamos que revisar un poco y hacer investigación sobre esos impactos que está generando. Ximena, te escuchamos. Muchas gracias. Pues yo no tengo más que coincidir con mis colegas en que lo importante aquí con la tecnología es el uso que le damos. Esta puede trabajar en favor o en detrimento del aprendizaje y del bienestar emocional. Yo diría que hoy en día contamos con tecnología que nos puede permitir representar, simular, comunicar, y que esto favorece la creación, entre otras cosas, de ambientes, por ejemplo, para trabajar la empatía. También tenemos aplicaciones y otro tipo de dispositivos para trabajar conciencia emocional, regulación emocional, atención plena, etcétera. Pero aquí lo importante es cómo la vamos a incluir y qué seguimiento le vamos a dar en el trabajo pedagógico con nuestras y nuestros estudiantes. Gracias, Carolina, te escuchamos. Pienso igual, la tecnología es neutra y depende de lo que los adultos alrededor de esos niños, en qué estamos nosotros, lo que va a ocurrir y cómo lo van a utilizar. De todas maneras, yo pienso que es grandioso. O sea, miren lo que estamos haciendo, compartiendo ideas maravillosas a la distancia, y exponencialmente en el futuro va a ser más potente. Creo que es el contenido que nosotros le damos lo que hace que sea para abrir horizontes o para tal vez cerrar. Así que estoy completamente de acuerdo. Creo que no hay que demonizar la tecnología, sino que buscar las maneras de que hagamos equipo con la tecnología y con la inteligencia artificial en el futuro. Exactamente, no es ir en contra, sino en complemento. Vamos entonces a abrir este espacio de preguntas y respuestas. Este es el canal donde nuestros visitantes, virtualmente ya están participando, muy participativos nuestros amables asistentes virtuales, cosa que agradecemos de verdad desde el primer día. Alejandra nos hace la pregunta. Buenas tardes. La maestra María Fernanda Moguel de Mérida, Yucatán, nos comenta: como docente y también como mamá, las estrategias que tomé en la pandemia fue meditación, mindful, yoga, ejercicio físico y de respiraciones. ¿Hay alguna herramienta o aplicación que recomienden para que el alumno y el docente se sienta bien entre clase y clase y dentro de la clase? Para cualquiera de nuestros ponentes. ¿Hay alguno de ustedes que quiera compartirlo? Sí, Mónica. Sí, fíjate que nosotros lo que vimos mucho en la red Educa, justamente en escuelas con niños desde preescolar hasta preparatoria, fue esto que le llaman las pausas activas. Entre clase y clase se levantaban los estudiantes a hacer un poquito de ejercicio para que pudieran despejar un poquito la mente, estiraran el cuerpo, digamos, estimularan la circulación, y fue muy útil y muy práctico, ¿no? Se podía hacer sin necesidad de un espacio muy grande y sin necesidad de tanta atención por parte, por ejemplo, de las mamás, que muchas veces no estaban ahí para atenderlos. Muchas gracias. ¿Tenemos por acá alguna otra pregunta de manera presencial? Compañeros acá en la esquina, si nos hacen el favor de acercar el micrófono, agradeceríamos mucho que nos digas tu nombre, de dónde nos acompañas y a cuál de nuestros panelistas va dirigida tu pregunta, por favor. Muchas gracias. Primero, buenos días. Yo soy Adriana Gutiérrez, soy educadora de preescolar, trabajo en la zona de Tepito. Y bueno, esta zona es súper vulnerable por muchas situaciones y lo socioemocional pues no se queda atrás. Los chicos de preesco de primero han pasado la mitad de su vida en confinamiento, entonces solo estuvieron con mamá, papá, familia, y ahora que vuelven a la escuela con nosotros. La pregunta es para quien guste responderme y es como muy concreta. ¿Qué harían ustedes cuando en el aula te ausentas por cualquier situación y el niño se desborda
de llanto porque percibe cierto abandono. Esto entendiendo que han estado solo con mamás y ahora en la escuela con maestra. Se va la maestra y se recupera esto de me abandonaron, me dejaron, y se desbordan en llanto, siendo chicos de tercero de preescolar que ya se van a la primaria. Esa es una. Y otra pregunta, hablaba Carolina Peces sobre estas plenarias, estos círculos en donde han funcionado mucho en la escuela. Pero ¿qué hacemos cuando de repente un niño nuevamente se desborda y en algún momento no podemos contener? Y creo que son situaciones que nos pasan comúnmente a los docentes, a las educadoras en Presco, en donde surgen situaciones que en su momento no sabemos cómo apoyar, cómo contener esas situaciones. Carolina, si nos haces el favor, con los más chiquitos, ¿cómo empezar a implementar esto de esta inteligencia emocional? Bueno, estoy muy, empatizo mucho con Adriana porque también lo he vivido yo como acompañante en clases. Los niños pequeños, incluso de preparatoria, también se desbordan ante la ausencia de la profesora, y en escuelas unidocentes, donde solo hay una persona, ni siquiera hay asistente. Y bueno, por ejemplo, te doy el ejemplo porque no soy yo la profesora, pero hay una profesora que le está sucediendo lo mismo, y entonces ella lo que ha ido haciendo es decirles que les pone un relojito y dice, miren, yo voy a ir a tal cosa y voy a volver antes de que suene este relojito de 3 minutos, 4 minutos. Y entonces ese cronómetro, increíblemente, a los niños les ha dado seguridad de que ella va a volver, y ella por supuesto que no falla, porque si falla, entonces se crea un problema. Y yo diría que algo súper sencillo, recuerdo en este momento una niña que ha estado viviendo un desbordamiento permanente, a la profesora yo la he acompañado por 3 meses, y ella dice que hace la terapia del abrazo, no le dice cálmate, cálmate, sino que simplemente amorosamente la abraza y la devuelve a su lugar de trabajo, y suavemente empieza a trabajar. Y esta niña, yo volví a ver a la profesora antes de salir de vacaciones acá en Chile, ahora a fines de junio, y la niña ya estaba completamente segura en su aula, completamente. Ella no pasó por preescolar, estaba en primero básico, es decir, 100% en su casa con su mamá, su abuelita, o sea, todo eso es lo que significa. Entonces ella tuvo que desarrollar esa autonomía como afectiva. Yo diría eso, son cosas sencillas, son cosas simples, y también amorosamente, compasivamente junto a los demás estudiantes. Eso diría yo. Gracias. Mónica quiere añadir. Sí, también un tip súper sencillo que nosotros vimos mucho en la fundación, sobre todo en niños preescolares, que los niños se desbordan o querían abrazar a la maestra y desde luego no podían hacerlo por el tema de la pandemia. Entonces, una estrategia que utilizaron en varias escuelas fue pedirles a los niños que llevaran su peluche favorito. Y entonces cuando el niño tenía esta necesidad, la maestra le decía, abraza tu peluche muy fuerte, te estamos abrazando todo. Y entonces eso calmaba un poco esta ansiedad que sentían los niños o este sentimiento de abandono al abrazar a su peluche. Le decía a la maestra su peluchito favorito. Entonces, nada más quería compartirlo. Muchísimas gracias. Estos temas desbordan las emociones, entonces quisiéramos permanecer aquí todo el tiempo, pero miren, allá tengo un timer que me dice que se ha acabado este momento. Sin embargo, no me quiero despedir de este panel sin agradecerles, y para ello vamos a entregarles un reconocimiento por su participación en este día, que además es la finalización de nuestra jornada, y tengo edecán de lujo. Salvador, muchas gracias. El primer reconocimiento es para Mónica Cinco Basurto. Muchísimas gracias, y si me acompañan con el aplauso, ya saben que a mí el aplausómetro me fascina. Muchas gracias, Mónica, por tu presencia. Aquí está el de Gerardo Minchaca. Muchas gracias a ti por representar a Jumbo increíblemente en este escenario. Un abrazo para ti. Y por supuesto, acá también para Alejandro de Merino. Gracias, muchas gracias, porque siempre es increíble encontrar aportaciones. Y yo les envío un reconocimiento virtual. Carolina Ximena, muchísimas gracias, porque de verdad esta apertura mental y además
encontramos como muchas aristas, pero ¿saben qué? Al final todos nos encontramos unidos en el mismo camino. Agradecemos tanto su presencia aquí, muchísimas gracias. Así ha terminado esta sesión, pero ya saben que tenemos el último panel de este día, así vamos a finalizar nuestra jornada. En unos minutitos comenzamos. Agradecemos su preferencia, muchas gracias. Vamos pues. ¿No quieren que les tome fotos su familia, sus amigos? Siempre hay, ¿no? Es que hay que subir a las redes sociales. Párense, por favor, aquí. Digo, yo la promuevo porque el recuerdo. Ahí está. Muchas gracias. Y mientras ellos se toman la foto, yo les recuerdo que a continuación viene un panel que se llama Educación Dual y su impacto en los trabajos del futuro. Educación Dual y su impacto en los trabajos del futuro. Si nos dan cosa de un minutito en lo que organizamos a nuestros panelistas, estamos aquí en este escenario nuevamente.